¿Sí se ve bien el enfoque todo? Bueno. Me dices cuando doy el saludito. Bueno, muy buenas noches. Qué bueno estar nuevamente con todos ustedes. Estoy plenamente convencida que en esta noche de jornada reflexiva vamos a aclarar muchos conceptos y conocimientos acerca de un tema que estoy absolutamente convencida que es de gran interés para todos nosotros en cualquier condición en la que nos encontremos. Nada más ni nada menos que hablar de un tema tan extraordinario, lleno de sensibilidad, ¿por qué no decirlo también? De temores, de tabúes, de mitos, pero que revisten en medio de la complejidad, reviste un gran compendio de exploración para poderlo comprender. Vamos a esperar un poco que las personas se vayan uniendo a este maravilloso encuentro. Tengo para decirles que estamos en este momento proyectándonos desde el Facebook Live para toda la audiencia querida. Muy buenas noches, encantada de tenerlos a todos ustedes acá. Y también tenemos la audiencia del Instagram Live. Entonces, encantada de poder tener estos dos grupos en estos momentos donde nos estamos uniendo con el objetivo fundamental de reflexionar frente a un tema que a todos nos compete, y es cómo estamos educando la sexualidad en nuestros hijos y en nuestras hijas. Me gustaría que en la medida en que se vayan uniendo, me vayan informando de qué ciudades son, de qué países, de dónde se conectan, porque es muy importante. Tengo para decirles que este tema que voy a tratarles en el día de hoy, lo voy a desarrollar, puesto que mis seguidores han hecho de manera muy enfática una solicitud frente a este tema. Muchos y muchas me han propuesto, Eliane o doctora Eliane, qué rico que nos hablase un poco sobre ese tema que parece ser como tan sencillo, como tan elemental, pero que reviste sin lugar a duda una gran complejidad, porque mi hijo, mi hija me sorprende todo el tiempo con innumerables preguntas, o un sinnúmero de preguntas donde muchas veces me veo, dicen ellos, a lo paisa, corchado o corchada, y no sé cómo responderle, no sé cómo hablarle, no sé en qué términos, no sé si hablarle la verdad, si decirle mentirillas, como de pronto fui yo educada cuando fui niña, porque déjeme decirte, doctora, que en mi época de esto no se hablaba para nada. Es más, era un tema supremamente vedado, para lo cual era casi que intocable. Y la mínima o máxima información que teníamos era estrictamente alusiva a aquella que nos ofrecían en el colegio. En las casas parecía ser con nuestras familias que ese tema estaba vedado. Y es entendible indiscutiblemente, porque estamos hablando de un proceso evolutivo de unos padres, de unas madres, de cuya formación también se les limitó la posibilidad, y diría yo, el derecho de poder haber tenido toda la información, todo el conocimiento que de una u otra manera ellos hubiesen querido tener para haber podido a lo mejor manejar una sexualidad en el marco de más disfrute, una sexualidad en el marco del autorreconocimiento, una sexualidad en el marco de la autoafirmación, una sexualidad en el marco de la aceptación del cuerpo, de quererlo, de explorarlo y de conocerlo. En ese orden de ideas, entonces,
pienso que es un tema que verdaderamente reviste mucha importancia. Bueno, entonces quiero saber más o menos quiénes se están conectando. A ver, quiénes se están conectando. ¿Ya se ha venido uniendo a audiencia, Natalie? ¿Sí? Nombres para poderlos saludar. Bueno, muy bien. Les voy a dar una pequeña presentación para quienes no me conocen, específicamente en el Instagram Live, que es donde menos me he dejado ver. Soy más popular indiscutiblemente en Facebook Live. Mi nombre es Eliane Gómez, soy psicóloga, magíster internacional en neuropsicología clínica, especialista en neuropsicopedagogía, especialista en pedagogía con énfasis en el desarrollo humano y especialista en un área que a mí también me apasiona, como es la educación sexual con énfasis en sexología. Uno de los temas, al igual que el TDAH y todas las dificultades que tienen, están enmarcadas dentro del componente de la neuropsicología y la psicología. Todos esos temas, déjenme decirles que me apasionan. Primero, porque tengo una experiencia, un bagaje experiencial que me ha permitido a través de más o menos 30 años incursionar en el mundo de las personas, de niños, de adolescentes, de adultos, de parejas y de familias. Y en segundo lugar, siendo el primero, pues todo lo que tiene que ver en esencia como ser humano, como mujer, como madre, como esposa, como compañera, como profesional, en fin. Bueno, ya teniendo pues esta pequeña presentación, vamos a iniciar entonces con nuestro tema en el día de hoy. Cuando hablamos de sexualidad, a veces, si yo les dijera a ustedes, cerremos un momentico los ojos y tratemos de experimentar qué nos dice la mente en el marco de nuestras emociones, pues yo les diría que muchos de ustedes pudiesen responder, inclusive lo pueden responder. Cuando hablamos de sexualidad o cuando tocamos la palabra de sexualidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Qué rico que pudiésemos escribir ahí para compartir esos pensamientos, esos sentimientos, esas ideas que en este momento nos acechan. ¿Qué se nos viene? ¿Cuál es la primera emoción? ¿Cuál es el primer sentimiento que se nos viene cuando evocamos la palabra sexualidad? Esperemos un poquitico a ver si alguno reacciona y escribe cuál es el primer pensamiento y emoción que se suscita con la palabra sexualidad. Muy bien, algunos dicen, bueno, aquí voy a dar un pequeño saludo. Jessica, buenas noches, desde Pereira, Risaralda. Michelle, desde Perú, bienvenidos. Lady Diana, desde Medellín, muy buenas noches. Daisy, muy buenas noches, me encanta tenerlos por aquí. Gisela, desde Tabú. No, perdón, aquí Gisela nos está diciendo, lo primero que se le viene a la mente es la palabra tabú. Otro nos dice cuerpo, otro nos dice privado, comunicación interna, genitalidad. Otro nos dice miedo, maravilloso. A ver, ¿quién más reacciona frente a esto? Seguimos por aquí saludando a Guillermo, Luz Araceli, mucho gusto, de Medellín. Siguen diciendo que miedo, tabú, porque muchas veces en casa no nos hablaron nunca de esos temas, a pensar, hombre y mujer, sexualidad, palabra vergüenza, tabú, sexo, muy bien. Sexualidad, cómo me identifico como mujer con mis emociones, vergüenza, amor, pareja, excelente, qué grupo tan inteligente, estoy maravillada con toda la interacción. Gisela, buenas noches desde México. Bueno, Katy Uska nos dice que es un tabú, confusión,
María Isabel Alderete nos dice que angustia, ansiedad, expectativa, incertidumbre. Marta Rodríguez, muy buenas noches, nos saluda se conecta desde Santander de Quilichao. Muy bien, incertidumbre. En fin, sí, estamos en lo cierto. Todas esas emociones que acabaron ustedes de especificar revisten en nuestro mundo interior un compendio de emociones y de sentimientos encontrados que sinceramente no son tan positivos, porque muy probablemente, a pesar de que probablemente ustedes son más jóvenes que yo, muy probablemente somos producto y resultado de una educación sesgada, llena de tabúes, una educación llena de mitos, una educación llena de miedos, de temores, sencillamente porque nuestros padres tampoco estaban lo suficientemente preparados para hablarnos de sexualidad. Es más, si nos ponemos a hacer un proceso retrospectivo, muy indiscutiblemente pudiésemos decir que probablemente nuestros padres a lo mejor ni siquiera tuvieron un extraordinario disfrute de su sexualidad, porque revestía con ello un sinnúmero de emociones que tienen alta connotación de temeridad, de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. Entonces, en ese orden de ideas, en nuestro rol de ahora, habrán muchas preguntas que nos acechan y fuera de eso, resultante de muchas inquietudes que nuestros niños, niñas nos hacen y aún nuestros adolescentes. Entonces, nos preguntaremos, ¿qué es la sexualidad? Mi hijo, mi hija está viendo porno. ¿Qué hacer? ¿Cómo educar a mi hijo, a mi hija en el marco de la sexualidad? Otras preguntas que nos hacemos. Mi hijo me toca los senos y las nalgas obscenamente. Temas que fundamentalmente me lo mencionan los padres de familia cuando van a consulta a plantear dentro de su historia clínica las preocupaciones que su hijo o su hija tiene, y dentro de ellos estos cuestionamientos me lo hacen al interior de la consulta. Otros cuestionamientos: mi hijo se toca, doctora, ¿qué hacer? ¿Lo regaño? ¿Lo castigo? ¿Lo corrijo frente al público? ¿Me hago la disimulada? Mi hijo le está bajando los pantalones a sus compañeritos y esta es la razón por la cual la maestra me citó o nos citó y nos recomendó que visitaran un psicólogo, porque esa conducta en el niño dentro del aula de clase ha sido sustancialmente reiterativa, a punto de que muchos papás y mamás se han venido quejando de manera sustancial de la conducta, por ejemplo, de Juan. Sorprendí a mi hijo jugando con sus genitales de otros amiguitos. Doctora, ¿qué hacer? Estas y muchas preguntas, sin lugar a dudas, también se las han hecho a ustedes, o ustedes mismos y mismas lo han estado viviendo en su diario vivir. Preguntas frecuentes de nuestros niños y de nuestras niñas. Mami, papi, ¿cómo salí de dentro de tu barriguita? Preguntas que no sabe uno cómo ni de qué manera responder. Y lo casual de todo es que las preguntas las hacen en un momento circunstancial donde ni siquiera estamos preparados para hacerlo. Otras preguntas que normalmente suele hacer ellos: ¿por qué soy tan distinto, mamá y papá, a mi hermanita? Claro, porque empiezan a hacer cuadros comparativos, máxime cuando están en piscina o cuando salen del baño, desnudos y demás. ¿Por qué los niños hacen pis de pie y por qué las niñas lo hacen sentadas? Esto y muchas más preguntas, sin lugar a duda, a todos nosotros en un momento determinado nos sacan de base sin saber cómo responder, cómo actuar, cómo proyectarle. Aquí vemos una imagen muy hermosa de una mamá donde primero que todo está mirando a los ojos a su hermosa niña, donde lo primero que ella está haciendo ahí es
educándola en el marco de la sexualidad. El mero hecho de que la mamá proyecte esa actitud con una connotación de asertividad, de aperturamiento, de afectividad, de fraternidad, de respeto hacia su hija, de amorosidad, indiscutiblemente ahí ya ella en sí misma ya la está educando en el marco de la sexualidad, de su sexualidad y de la sexualidad de la niña, porque está dejando entrever un elemento constitutivo importante como es la esencialidad de su cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo es un gran emanador de emociones, de mensajes, es nuestro inspirador. A través de él podemos nosotros proyectarnos al mundo del otro, de la otra, y se constituye sin lugar a duda en nuestro inspirador. Entonces, un elemento fundamental y sustancial es tener el referente del cuerpo como el elemento fundamental para poder prospectar emociones, sentimientos, afectos y todo lo que en esencialidad soy yo como hombre o como mujer. Entonces empecemos a esclarecer un poco. A mí me gustaría que definieran un poquito para cada uno de ustedes qué es la sexualidad. Qué rico poder escuchar unas 2, 3, 4 definiciones por parte de todos ustedes. ¿Qué creen ustedes que es la sexualidad? ¿Qué será la sexualidad para cada uno de ustedes? Porque lo más importante para poder llegar a hacer una excelente educación sexual, tenemos que tener muy claramente identificado qué es para nosotros la sexualidad. ¿Será sexo? ¿Será hacer el amor? ¿Sexualidad será genitalidad? ¿Sexualidad será género? ¿Sexualidad será creencias? ¿Sexualidad será valores? A ver, yo veo por aquí. Sexualidad es hacer el amor, sexualidad son valores, sexualidad es cuerpo, sí, es cierto, es emociones, es físico. Muy bien, Lady Diana. ¿Quién más se atreve a definir qué es sexualidad? Bueno, muy bien, entonces la sexualidad para todos nosotros en nuestra 10 años o 15 años atrás era considerado como el elemento sexo, hombre, mujer. Aquí decimos que me defino como hombre, como mujer. Sexualidad es cómo me relaciono con los demás, es algo inherente del ser humano, es la habilidad que tenemos para comunicarnos con los demás, es todo lo que sentimos y hacemos. Excelente, excelente. Se pausó la ponencia, hay que mirar. Excelente, son emociones, es placer. Les pregunto si me están escuchando bien, por favor. Es conocer nuestro género, sexualidad es placer. Excelente. Conocer cada una de las partes de mi esquema corporal es un cambio de emociones puntuales entre las personas. Necesito que me informen si me están escuchando bien, si me están escuchando bien, si se está viendo bien, por favor, para poder continuar. Sexualidad es un cambio de emociones puntuales entre el esquema corporal, entre las personas, identificar y respetar. Es la forma de relacionarme con el otro. Excelente. Son genitales, es género, son valores. Y me dicen que se está oyendo muy bien. Es el conocimiento que ponemos en nuestro cuerpo. No se escucha, la pantalla está bloqueada. Nati, miremos a ver, la pantalla está bloqueada. Bueno, vamos a mirar si se nos corrige. Ya se oye bien, ya se escucha bien. Bueno, muy bien. Entonces definamos qué es sexualidad. Antiguamente, dentro de nuestra conceptualización del tabú, era sexo. Y cuando hablábamos de sexo, era todo lo que tenía que ver con el componente netamente de genitalidad. Por fortuna hemos avanzado sustancialmente en esa connotación de definición, para lo cual sexualidad es mucho más allá que sexo y que genitalidad. Sexualidad sencillamente entonces es la forma en que la persona
vive, siente y expresa como un ser sexuado con un cuerpo sexuado. Por tanto, tiene que ver esencialmente con cuerpo, que es el emanador de sentimientos, de emociones, de acciones, sus reacciones, con la afectividad y la expresión de emociones. Tiene que ver con el placer y con el deseo. Tiene que ver con la necesidad de la vinculación con las demás personas, con la autoaceptación indiscutiblemente y la autoestima, el amor propio, con la comunicación intrapersonal, la comunicación que tengo conmigo mismo, y la comunicación interpersonal, la comunicación que tengo con el otro, los otros, y aún la comunicación que establezco con el entorno, y el desarrollo integral y sano de todas las personas. Esa definición de sexualidad es determinada en el marco de la integralidad, pero también tenemos otra definición mucho más de tipo científica, que es un conjunto de condiciones anatómicas, todo lo que tiene que ver con nuestra corporeidad, fisiológicas, tiene que ver con las funciones internas de nuestra corporeidad, tiene que ver con las funciones psíquicas, afectivas, que indiscutiblemente caracterizan al sexo de cada persona: género femenino, género masculino, sexo hombre, sexo mujer. Es cuerpo, son creencias, son pensamientos, son sentimientos, son emociones, son valores, son acciones, es género, es comunicación y es en definitiva sexo. En conclusión, sexualidad entonces lo podemos sintetizar en 4 palabras: es lo que hacemos, porque dentro de la connotación de lo que hacemos es lo que también somos. Ahora determinemos entonces lo que es la palabra sexo. Son las características biológicas y fisiológicas que diferencian al hombre de la mujer. Ahí sí podemos decir esas características que me diferencian a mí como mujer y a él como hombre tienen una connotación estrictamente de ser lo que somos. Entonces, me parece muy importante que tengamos muy bien identificado estas 2 definiciones, porque es quizás una de las tantas preguntas que nuestros niños y niñas nos suelen hacer cuando empiezan a enfrentar ese despertar de la sexualidad. De ahí la gran relevancia entonces de poder hacer educación sexual. Entonces la pregunta que yo les hago, otra preguntita más, es: ¿quién educa a quién? ¿Será que necesitamos un compendio de libros para nosotros poder estar lo suficientemente preparados y de esa manera poder educar en el marco de la sexualidad a nuestros niños, niñas y aún a nuestros jóvenes? La pregunta es: ¿tenemos que recibir educación sexual? ¿Quién educa a quién? Me encantaría que respondiesen eso, porque sin lugar a duda la educación sexual resulta ser una tarea sustancialmente compartida, donde en el seno de la familia se constituye como un elemento de mucha primordialidad. El objetivo es que los niños y las niñas indiscutiblemente se conozcan, se acepten y se expresen de una manera multifactorial, podría decir yo, su sexualidad, para que ésta sea una fuente de mucho bienestar y de una gran salud. Mientras a más temprana edad eduquemos, formemos en el área de la sexualidad, mejores niños, niñas y adolescentes tendremos, cuya experiencia de su sexualidad sea valorada, gratificante, responsable, productiva y una experiencia sana y gratificante. Recordemos que si iniciamos la sexualidad o la educación sexual inicialmente en la adolescencia, podría decirles desde mi experiencia que sería una educación supremamente tardía, porque quiero contextualizarles un poco el por qué es tan importante hacer educación sexual en nuestros niños a temprana edad, porque
dentro de nuestro desarrollo evolutivo tenemos también consigo un desarrollo de índole psicosexual que contribuye de manera sustancial también a la estructuración de nuestra personalidad. Y es allí donde se fundamenta en la educación sexual la manera como podemos legitimar nuestra corporeidad, y dentro de la corporeidad todo lo que está inherente, como son sentimientos, como son emociones, como son valores, como son creencias, como son acciones. Entonces, si al niño o a la niña no se le educa desde temprana edad, teniendo en cuenta también las diferentes etapas de su desarrollo psicosexual, que es muy importante para poder llegar al mundo de ellos y responderles o comportarnos acorde a las exigencias o necesidades o expectativas que cada uno de ellos manifiestan de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Pienso que educar en la sexualidad es importante hablar desde la absoluta verdad. Pero cuando yo hablo de que educar desde la sexualidad en el marco de hablar desde la verdad, no es como fuimos nosotros educados, en donde la vagina la llamaban cosita, nuestra vulva la llamábamos la cucarachita, la muñequita. Yo tengo que confidenciarles y confiarles. Soy de la pucha vieja, creo que soy de los más viejitos de ustedes. Y nunca en mi temprana edad, nunca conocí a mi vulva como vulva, ni siquiera como vagina. En mi casa mi madre y mi hermana mayor me decía, lávate bien el moñito, lávate muy bien el moñito, lo tienes que tener muy bien lavadito. Y a mi hermano le decían, lávese bien el pipicito. Y uno con ese proceso de pensamiento tan concreto, donde uno no logra bidimensionar, ni tenía uno siquiera una malicia indígena, todo se parecía a eso menos a un moño, pero crecimos con ese concepto. Entonces, educar desde la sexualidad es en primera instancia educar desde la verdad. Hay que darle los nombres naturales a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Miremos, por ejemplo, en esta diapositiva, en la vulva del género femenino, se le llamaba colita, palomita, vagina, cuca, que es como el elemento o la descripción más típica, la cuca. Me das cuquita, quiero conocer tu cuquita, báñate tu cuquita. La cola, la muñeca, la cosita, la chumacera, el pubis, en fin, para sencillamente decir esa parte de nuestro órgano sexual que es externo, sencillamente es la vulva, que es un conjunto de órganos externos que consolidan nuestro órgano sexual externo. Y el pene lo llamábamos también cosita, cola, pilín, chito, pitillo, pajarito, tifín, huevitos, huevitas, colita, pipí, pajarito, chamisito, plátano, pajarito. Me imagino que muchos de ustedes en este momento se están riendo. Tengo para decirles que cuando yo hacía este taller a nivel práctico y vivencial, no dejaba uno de ver caras sonrojadas y caras y rostros y labios y bocas soltando la risa, porque dejaban entrever que eran producto de todo este tipo de inadecuada formación. Entonces uno con este tipo de expresiones indiscutiblemente nos desmaquillaron o nos maquillaron más bien una verdadera realidad, para lo cual nuestro cuerpo es tan sagrado, tan extraordinariamente hermoso, que desde allí empezamos a tener los primeros tabúes del miedo y consigo inseguridades y ansiedades. Voy a darles a conocer de una manera muy sucinta las etapas del desarrollo psicosexual, para que con base a estos elementos que les voy a dar a conocer en el día de hoy, podamos ubicarnos en las etapas evolutivas de su niño o de su niña, y en ese orden de ideas puedan saber identificar cómo actuar
cómo responder, cómo reaccionar frente a cada una de estas, no solamente etapas, sino frente a las innumerables inquietudes y preguntas que nuestros niños, niñas y aún nuestros adolescentes nos hacen. Sigmund Freud, y yo quiero pues aquí traer a colación las etapas del desarrollo psicosexual. Hay varios psicólogos que han determinado diferentes teorías, pero a pesar de que yo tengo una formación muy de tipo humanista, también de índole cognitiva conductual, yo sí, dentro de mi experiencia como educadora sexual, me quedo con la teoría de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, quien hace una descripción sustancialmente meticulosa de todas las caracterizaciones que determinan o que son determinantes en cada una de estas fases. Cuando yo se las contextualice, va a haber mucho esclarecimiento en muchos de ustedes y van a decir, ahora sí entiendo por qué mi niño o mi niña sí toca. Ahora sí entiendo por qué pillé a mi niño dándose un besito en la boca con la primita. Ahora sí entiendo por qué sorprendí a mi hijo de 5 años metido en el baño con los pantaloncitos abajo, tocándole la vulva, no la cosita, ni el moñito, ni la mariposita, a su primita o a su hermanita. Resulta que en la fase oral inicia de los 0 años a 2 añitos de edad. Es una fase donde indiscutiblemente prevalece el placer sexual. Y el placer sexual está focalizado estrictamente en la boca, en los labios. Por eso durante este periodo coincide el instinto sexual y de autoconservación, porque el mero hecho de que el niño logre succionar o chupar el seno de su madre sirve de alguna manera para satisfacer el hambre. Por eso el acto de mamar no solamente sirve para el niño en esa edad darle una satisfacción en primera instancia desde el instinto sexual, sino que les sacia también el hambre. De ahí la importancia que cuando nosotros alimentemos a nuestros niños o estemos en un proceso de lactancia, durante ese tiempo dediquemos el tiempo, el espacio con la mirada, con caricias y con tocamientos en el cuerpo del bebé, porque resulta ser sustancialmente significativo en el marco de la integración neuropsicológica, neurosensorial, porque a través del contacto físico que la madre establece con el tocamiento del cuerpo del bebé y aún de su cabecita mientras que él se amamanta, hace ahí la primera conexión de tipo simbiótica, donde hay una gran interacción de índole emocional. La tarea a superar la fase oral es la del destete. El destete significa para los niños pequeños, óigamelo muy bien, esa ruptura del vínculo fundamental con la madre. Por eso es que cuando uno en una historia clínica pregunta cuánto tiempo lactaste a tu niño, pues lo más ideal es que la lactancia sea máximo hasta los 2 años. Pero ya si nos sobrepasamos más de los 2 años, ya ahí tiene esos otro tipo de connotación, porque cuando los pacientes me consultan y me dicen, doctora, es que cuando le pregunto cuánto tiempo lactaste a tu niño, y resulta que es que me consultaron porque el niño es agresivo, dependiente, berrinchoso, desobediente, manipulador, oposicionista, pero a la vez un contraste tímido, miedoso, inseguro y se come las uñitas. Y cuando le pregunto a la mamá, dentro de la historia clínica, ¿hasta qué edad alimentaste el niño? Y me está hablando de un niño con 5 años, 6 meses, y me dice, doctora, te lo voy a decir, pero no me regañes. Aún estoy alimentando a mi bebé. Entonces yo la miro con ojos, no de regaño, sino con ojos lisonjeros. Y le digo, primero que todo, mamá hermosa, recuérdame la edad que tiene tu niño, 5 años y medio. No es un bebé. El bebé se le puede llamar en la fase oral de 0 a 2 años. Hasta los 2 años se puede llamar bebé. Después de los 2 años no es un bebé. Ya es un infante o es un niño. Dale un seudónimo. Trátalo con cariño, pero
con mucho respeto, papá y mamá, y que me están escuchando, no es saludable llamar a un niño a los 4, a los 5, a los 6 años y más adelante, bebé. Caso aparte, cuando ya tenemos una relación de pareja y por cariño me llaman bebé o te llamo bebé. Eso es otra connotación muy distinta porque el cerebro lo interpreta de una manera diferente. Pero aquí estamos hablando de un desarrollo evolutivo, donde hay un nivel de vulnerabilidad. Entonces, mientras más genuinos, más transparentes y más claros seamos en el trato con nuestros niños y niñas, mejor educación sexual podemos estarle dando. Entonces, en ese orden de ideas, le dije a la mamá, primero, no lo vamos a llamar nuevamente bebé porque ya no es un bebé, ya es un niño de 5 años y medio que ahora vamos a mirar dentro del desarrollo evolutivo psicosexual qué elementos constitutivos tiene ya ese niño en esa edad. Y en 2, se nos quedó en la fase oral. Por eso el niño chupa dedo, por eso el niño es oposicionista, por eso el niño es rebelde, por eso el niño no obedece, porque todavía lo tratan como un bebé. Por eso el niño, la mamá todavía lo tiene que hacer las tareas y acompañarlo. Por eso todavía hace el berrinche y le pide a la mamá que duerma con él, porque no ha logrado hacer esa diferenciación y ese desprendimiento de esa ruptura del vínculo fundamental, que es un vínculo netamente simbiótico que se desarrolla los 2 primeros años de vida, que son sustanciales en la vida psicoafectiva y en la madurez psicoemocional de todo ser humano. Pero ya a partir de los 2 años ni es recomendable lactancia, ni mucho menos tratar a nuestros niños como bebés. Tengo para decirles que de este tema hay mucho que abordar y la verdad que es como es un tema que me apasiona, a veces me desbordo en hablar, entonces vamos mirando nuestro control de tiempo. Ahora miremos rápidamente la fase anal. Entonces quede claro que la etapa oral se fundamenta principalmente en el contacto del amamantamiento, a través del amamantamiento, el contacto simbiótico físico que establece la madre con el niño y cumple 2 funciones. 1, amamantarlo, pasarle un alimento que es sustancialmente rico en todo tipo de proteínas y vitaminas. Y 2, es la relación estrecha psicoafectiva que la madre logra establecer con su hijo. Ya luego viene la fase anal de los 2 a los 3 años, donde la prioridad de nuestros niños está estrictamente en la zona erógena anal. Por eso en una historia clínica uno pregunta, ¿a qué edad tu niño controló esfínteres? Porque se supone que dentro del desarrollo evolutivo psicosexual, todo niño más o menos promediado en tiempo debería controlar sus esfínteres entre los 18 meses, año y medio, pero es factible entre los 2 y los 3 añitos. Los niños durante esta época van descubriendo que pueden tener cierto control de sus esfínteres y la madre o los cuidadores, que en ese caso podríamos llamarlos primarios, esperan que el niño tenga de alguna manera un nivel de conciencia de esta nueva habilidad al avisar cuando quiere ir al baño. Entonces es una etapa sustancialmente significativa dentro del desarrollo psicosexual. Es una etapa donde dentro de la educación sexual nuestra actitud y nuestro comportamiento como padre o como madre o aún como adulto debe ser primero de paciencia, de comprensión, de acompañamiento. No es recomendable que en esta etapa, como lo sucedió en nuestra época, que nos agredieron físicamente, nos mostraban la chancla. En esta época uno le recomienda a la mamá, doctora, mi hijo no ha podido todavía controlar el esfínteres, y mire la paradoja. Ahora le digo, cómprale una vasenillita en sillita y póngale un sonajero y regúlele más o menos los tiempos donde tú ves que él se poposea en el pañal. Quitémosle el pañal. Esta es una edad donde ya le podemos empezar a quitar el pañal
sexual para que el niño empiece a hacer un proceso de confrontación y de identificación, que cuando siente la necesidad de evacuar, él mismo de manera espontánea vaya por imitación también buscando el recurso del control esfinteriano. Entonces se le recomienda a la mamá: póngale la sillita, ojalá en un butaquito bien bonita con un sonajerito, y regúlele el tiempo, más o menos calculándole para que él, dentro de ese horario, y lo siente, el medio de su distracción, puede evacuar sus heces fecales. En nuestra época era la chancla, era la rama, era el pica pica, o poposea en el baño, o poposea en el baño, o era la pringamosa. Mire cómo ha cambiado nuestros tiempos. Entonces yo me pregunto, antes somos aún normales. Mire esa cara de alegría y de felicidad de ese niño, porque probablemente nos está diciendo: por fin hice popó, por fin hice chichi. Porque en ese sentido se espera que ellos puedan controlar la salida de las heces cada vez más. Es decir, postergar el momento de evacuar hasta que llegue al baño. Este nuevo poder adquirido de controlar sus heces produce en el niño un placer. Recordemos que nuestro padre del psicoanálisis todo lo focalizó al principio del placer. Y la verdad es que todas las acciones que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, cuando cada acción tiene un componente de gratificación, ¿qué sentimos nosotros? Placer. Lo que pasa es que todo tiene un componente de tipo sexual, pero yo quiero esclarecerles cuál es el componente de índole libidinoso y cuál es el componente de índole emocional y afectivo, que deja de ser libidinoso, porque cuando hablamos de lo libidinoso estamos haciendo referente ya a un componente más donde hiperfuncionan las hormonas. Aquí no estamos hablando de un componente libidinoso, porque en el niño todavía, por su desarrollo evolutivo y madurez, no hablamos todavía de una maduración a nivel hormonal, pero sí podemos ver el rostro de un niño que se emociona y está sorprendido porque por primera vez logró sentir a través del ano algo que salió y lo sintió salir. Esa experiencia por primera vez para el niño está llena de gratificación y es un paso adelante que él está develando, que sigue avanzando en su nivel de madurez cerebral. Las heces en sí mismas son un regalo para el niño simbólico y que también simboliza para el padre y la madre. Entonces esto explica muchas veces cuando a mí me consultan en el consultorio y me dicen: doctora, tengo un niño de 8 años y de un momento a otro perdió los esfínteres, se está reteniendo el popó y se está ensuciando en los calzoncillos o en la ropa, y me lo tienen estigmatizado en el colegio porque dicen: Felipe huele a popis, y entonces eso le ha generado al niño bullying y desmotivación, y lo que hace que ha venido presentando esa situación, se le ha alterado el sueño, ha estado irritable, agresivo y ha bajado sustancialmente el rendimiento académico. Entonces tengo que decirles que cuando después de esta edad se supone y se espera que los niños, dentro del proceso evolutivo, está la edad prioritaria donde los niños deben ir aprendiendo a controlar sus esfínteres, donde mamá y papá o el adulto, quien lo acompañe, debe asumir comportamientos de mucha paciencia, no gritarlo, no amenazarlo, no mostrarle correa, no decirle que si no hace popó en la manzanilla lo chancleteo, porque nosotros somos productos de eso, y sabe Dios cuántos traumatismos hemos tenido que enfrentar y superar para llegar a vivir, a experienciar una sexualidad sana y placentera. Hemos por fortuna evolucionado, estamos en la época de la robótica, de la cibernética, todos los días el mundo nos exige mayor evolución, pues más aún en el marco de nuestra sexualidad. Entonces lo que no se haga con el niño desde el amor, desde la contundencia, desde la firmeza, desde la fraternidad, no lo logramos con la violencia ni física ni psíquica.
Cuando el niño, después de haber controlado sus esfínteres, más o menos promediadamente, que esta es la época donde la debe controlar, y después de haberla controlado, el niño vuelve y pierde sus esfínteres, recuerde que para el niño evacuar sus heces fecales o su orina, para él es un acto de índole simbólico, donde lo que hace de alguna manera inconsciente es gratificar la presencia de su mamá y de su padre, o del adulto. Es como una fiesta. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño de 5, 6, 7 años que ya había controlado sus esfínteres los vuelve a perder? Quiere decir que de manera inconsciente el niño o la niña se está retractando emocional, está devolviéndose a una etapa anterior que nos está simbolizando que algo en su mente y en su cuerpo no está sucediendo bien. La indicación aquí es consultar a un psicólogo, pero antes de buscar un psicólogo, revísate tu papá o mamá. ¿Cómo ha sido el comportamiento con tu hijo de 5 o 6 años? Porque es después de haber controlado sus esfínteres, que se dio entre los 2 o 3 años, el niño vuelve a perder su control esfinteriano. Caso excepto que a nivel de una valoración pediátrica, el médico dictamine que tiene una afectación de tipo fisiológica. Esa es una situación muy diferente, que ahí sí no tiene un componente de tipo psicológico. Pero si después de habérsele hecho una valoración fisiológica y lo encontramos completamente normal, pero el niño sigue con la pérdida del control esfinteriano después de los 3 años, 4, 5, 6, 7, aún 9, aún 13 años, porque he tenido casos, nos está dejando entrever que puede haber un componente netamente de tipo emocional. Puede ser una manifestación psicosomática de una ansiedad o ya de un trastorno de ansiedad o en su defecto de depresión. Estos son signos que me parecen sustancialmente importantes que tengamos muy en cuenta, identificar la fase del desarrollo psicosexual para que tú te ubiques dentro del contexto y sepa de una vez cómo puedes actuar y cuáles pueden ser las reacciones que tu niño o tu niña presenta de acuerdo a su edad cronológica. Cuando el niño logre el control esfinteriano, pues en la casa se vuelve esto un festín, y eso más o menos va a durar por lo menos de unos 6 a 8 meses hasta que el niño ya logra tener una excelente regulación de su control esfinteriano. Ahora ya pasamos de los 3 a los 6 años a una fase fálica. Aquí ustedes dicen, ay, pero ¿en qué momento mi hijo? Me dice la mamá, doctora, estoy muy preocupada porque es que mi hijo ha estado como alborotadito. Esa expresión de los papás, ha estado como alborotadito. Todo el tiempo se está tocando el pipí. Todo el tiempo le está mirando con malicia la vagina de mi hija. Y fuera de eso, está tocándome las nalgas y a veces me sorprende y me toca y me coge y me amasa los senos. Entonces estoy muy preocupada, doctora. ¿Será que mi hijo se va a volver un psicópata? Doctora, ¿será que mi hijo se va a volver un homosexual? Ojo, papá y mamá, con este tipo de conceptualizaciones y de inferencias a priori. Claro que es entendible que hay una angustia prevalente porque de pronto no está lo suficientemente preparada, pero cuando me consulta les digo, bajen un poquitico la intensidad, no, entonces los contextualizo, no es que tu hijo ¿qué edad tiene? 4 años, 3 meses, doctora, es que tu niño está en la fase fálica, que se da entre los 3 a 6 años, donde el centro de atracción, así como en la fase oral, fue la boquita, la succión. En la otra fase fue el control de esfínteres. En esta fase fálica, la centralidad de su atención está en su zona erógena, en sus órganos genitales, tanto en los niños como en las niñas, sin ningún tipo de distinción. Los niños en edad preescolar sienten una gran curiosidad por descubrir su cuerpo. Entonces es entendible que eventualmente no se dan todos, pero sí se dan la mayoría, en unos más, en otros menos, en unos con más frecuencia, con más intensidad,
en otros con menos frecuencia. Entonces me preguntan, doctor, ¿y eso a qué se debe? Depende del ambiente familiar, el tipo de educación sexual, depende del tipo de mamá, el tipo de papá, porque si es una mamá ansiosa, con una autoestima baja, una mamá gritona, un papá punitivo, pues muy probablemente en esta fase del niño se va a exacerbar esta conducta que, siendo todo lo natural, lo proyecta en el marco de la ansiedad. Entonces ya termina siendo un comportamiento más netamente impulsivo que exploratorio. Es normal que en la etapa preescolar los niños quieran curiosear, porque ya empiezan a tener una primera fase de conciencia y de identificación que el cuerpo de mi amiguito o de mi amiguita es muy distinto al mío, y que el cuerpo de mi hermanita, más que todo en la parte de abajo, porque yo veo que ella se siente para hacer chichi y yo lo hago parado como mi papá. Entonces ahí empiezan a surgir en ellos muchas inquietudes que, como papá y como mamá, debemos estar abiertos y prestos desde la naturalidad, desde la espontaneidad, desde la genuinidad, desde nuestro amor propio, desde nuestro autorreconocimiento, desde nuestra autoestima, desde nuestro valor hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro mundo corpóreo. Es desde ahí donde tenemos que hablarle a nuestros niños. Recordemos que en ocasiones los niños pueden tocar o exhibir sus genitales sin tener la connotación de un adulto. Con permiso o sin permiso tuyo, papá o mamá, él o ella se va a ver tentado a tocar o a explorarse su genital, o a explorarle el genital a su hermanita, a su primita, a su vecinita o a su compañerita. Aquí es donde está la clave para poder saber, para poder saber cómo poderle hablar, con qué lenguaje, con qué términos, y de esa manera irle supliendo al niño o a la niña todas aquellas necesidades fundamentales que se van generando en medio de su curiosidad. Es la etapa donde se preguntan sobre cuestiones propias de sexualidad, como: mamá, papito, ¿por qué yo tengo pene? ¿Porque a mí me cuelga algo y porque a mi hermanita no le cuelga? Empiezan a preguntarle. Es una etapa álgida, mamá y papá, la etapa del preescolar. Los niños empiezan a preguntar sobre el origen de la vida, la relación de la pareja entre los papás, ustedes por qué se besan en la boca. Durante esta etapa culmina el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es una etapa fundamental donde los niños idealizan a la figura materna y la ven como su novia. Por eso hay una etapa de mucho apegamiento hacia la mamá. Y las niñas tienen una experiencia, una emoción, una atracción de idealización hacia la figura paterna. De ahí la importancia de saberlas educar, de saberles hablar. No es adecuado tratarlos con palabras en diminutivo. La cosita, niñito, bebecito. Lo más recomendable es que hablemos de una manera muy natural las palabras por el nombre normal y sin diminutivos. Durante esta etapa culmina el complejo de Edipo y surgen las identificaciones de los niños por las características del género femenino y género masculino. Entonces ya ellos empiezan a decir: mi hermanito es hombre como yo y mi hermanita es mujer como tu mamá. Entonces ya empiezan a hacer esa diferenciación de género, porque empiezan a entender que sus cuerpos tienen unas caracterizaciones muy diferentes. Al finalizar esta fase tienen mucha más conciencia sobre el concepto de mundo privado. Empiezan las primeras conductas masturbatorias, que yo podría decir más bien exploraciones espontáneas o autoestimulación, que terminan siendo de alguna manera eventuales, no son tan persistentes. Sin embargo, han habido pacientes cuyos papás me han preguntado: pero mi doctora, mi niña cuando mi hija tuvo 5 años, yo nunca la vi tocándose, y mi niño tiene 3 años y medio y 4, y él no se desprende del pipicito. ¿Por qué?
Entonces, al analizar la personalidad del uno y del otro, encontramos de pronto que el niño es un poco más ansioso, es más impulsivo y es más aceleradito. De pronto la niña es un poco más tranquila. Entonces, también tiene mucho que ver con su condición emocional y la manera como también los tratemos. Hay un interés en ver a otras personas desnudas. Es una etapa increíble, es como el despertar de la sexualidad. Por eso tan importante nosotros estar absolutamente preparados para poder estar abiertos a estas conglomerado de características que no son fuera del contexto, sino que forman parte dentro de todo su desarrollo evolutivo normal. Los niños suelen jugar juegos al papá y a la mamá, al novio y a la novia, desplegan conductas de noviazgo como agarrarse en las manos entre hermanitos o con los amiguitos y los compañeritos, a besarse con otros niños o a tratar de darle el beso en la boca a mamá o a papá. De ahí depende gran parte cómo tú le hables, cómo tú le expliques para que él no se sienta ni enjuiciado, ni ridiculizado, ni cuestionado, ni recriminado, ni culpabilizado, sino con un lenguaje cálido, tranquilo, explicarle cuáles son las diferentes manifestaciones de un beso dependiendo de las condiciones en que nos encontremos y poderle explicar la diferencia del beso que se da mamá y papá y la diferencia del besito que tú me das, para lo cual se debe dar en la mejilla, no en la boca. Hay un interés en hablar de sus partes sexuales, muy probablemente empieza el despertar de la malicia, a colocarle palabritas, a expresar palabritas de pronto soeces, culo, teta, picho, pero entonces es ahí donde entra un papel muy importante en nosotros de no reírnos, porque si el niño emana una expresión de esas y papá y mamá lo ven gracioso y chistoso diciendo chimbo o pingada o pirinolo, la mejor manera de educar es con el ejemplo. Entonces ahí con una actitud de serenidad, de respeto y de seriedad le hacemos ver al niño que esa no es la manera de tratar su cuerpo. Hay interés por explorar las partes sexuales de otros niños y ahí juega un papel muy importante cómo podemos manejar esas situaciones. ¿Qué no es normal en estas etapas? Muy bien, quiero que puntualicemos aquí. ¿Qué no es normal en estas etapas? Las conductas sexuales se asemejan en el coito y otras conductas sexuales explícitas como el sexo oral. O sea, si tú en algún momento empiezas a ver que de esas conductas que les acabé de mencionar, que es absolutamente normal, empiezas a ver en tu niño, en tu niña, conductas sexuales de imitación como de hacer el amor con la hermanita y tú ves que él se le acuesta encima y hace cosas que dan muestra de pronto de que posiblemente está viendo videos de porno o que ha tenido una hiperestimulación o muy probablemente un presunto abuso sexual. Este comportamiento que les estoy acabando de decir acá no suele ser normal dentro de la edad, de la etapa que les acabé de hablar. Conducta sexual que no es de su edad, por ejemplo, un niño de 4 años queriendo besar los genitales de un adulto. No es normal que un niño en esta etapa quiera besar los genitales de la mamá o en su defecto besar los genitales de los papás. Si esas conductas ustedes la han venido experienciando, es muy importante buscar ayuda profesional porque Dios no lo quiera, puede ser de los tantos síntomas un indicador de un posible abuso sexual o que el niño está siendo hiperestimulado a nivel visual. Mostrar agresión o amedrentar o usar la fuerza en sus juegos sexuales. No es adecuado que un niño pequeño, dentro de su etapa evolutiva, force a un amiguito a que acceda a sus juegos sexuales. No es normal que niños de diferentes edades estén jugando a papá y a mamá, a novio o a novia. Ejemplo, un niño de 12 años jugando estos juegos con un niño de 3 años. No es normal. Generalmente estos juegos sexuales suelen darse en niños entre las mismas edades, entendiéndose por la etapa
por la fase fálica, que es contemplada de los 3 a los 6 años. Pero si vemos que nuestro niño tiene 12 años y está haciendo juegos sexuales con el hermanito o el primito o el vecino de 3 años, déjeme decirle que algo le está ocurriendo a su niño de 12, para lo cual recomiendo entonces consultar a un profesional, en este sentido a un psicólogo. Los juegos sexuales son parte del desarrollo sexual normal de los niños y no se debe regañar o castigar a los niños por conductas sexuales que sean normales y naturales. Aún este tipo de conductas que terminan siendo disfuncionales, ni aún siquiera ahí se debe regañar, sino buscar espacios donde se pueda hablar de una manera calmada y se le pueda explicar. Miremos aquí rápidamente la fase de la latencia, que es de 6 a 12 años. Es una etapa donde representa una pausa en la evolución sexual. Los niños se tranquilizan un poco. Tiene su origen en la declinación del complejo de Edipo. Ya la niña le baja intensidad hacia amor tan subliminal hacia el papá, el amor del niño hacia la mamá. Surgen las identificaciones con los padres. Entonces ya el niño empieza a imitar más al papá, la niña a imitar más la mamá. Y esto lo tiene como un componente subliminal, donde deriva otro tipo de conductas que le generen también otro tipo de placer. Por ejemplo, el hecho de dedicarse más tiempo al aprendizaje, sea en la parte académica o sea en áreas de deporte o en artes. Hay una disminución en las actividades sexuales, hay una desexualización de las relaciones de objeto y de los sentimientos, específicamente el predominio de la ternura sobre los deseos sexuales. Entonces el niño se vuelven ahí un poco más parcos, más fríos, menos expresivos. Me dice, doctora, pero es que mi niño hasta los 6 años era un bombón, era un panal de dulce, y ahora tiene 9 años y me voltea a ver. Está en una etapa de receso donde está teniendo otro tipo de intereses que le generan mayor bienestar, como es ser una persona competitiva, liderazgo en el deporte, en actividades artísticas y demás. Es una etapa de latencia, para lo cual entonces llegará un momento que después de los 12 años vuelve y se activa nuevamente todo ese proceso hormonal. Ya miramos la fase, bueno, en esta fase de latencia de 6 a 12 años, los niños y niñas generalmente juegan separaditos, ya niñas con niñas, niños con niños, y pues muestran de alguna manera muy poco interés por los niños del otro sexo. Son conscientes de los cambios que experimenta su cuerpo y suele ser muy común que se miren y se toquen sus órganos sexuales. Aquí también hay un componente de autoerotismo que puede ser normal. ¿Cuándo deja de ser normal? Cuando el niño o la niña tiene sus comportamientos autoeróticos o de autoestimulación, y la diferencia está en la frecuencia, la persistencia y la intensidad. Si el niño está todo el tiempo con un nivel de masturbación, en intensidad, hay sudoración, hay manifestaciones, ahí ya tiene otro componente completamente diferente a estas manifestaciones que forman parte de la fase de latencia. Pueden tener información muy diversa y estar hechos un auténtico lío, porque tienen tanta información y quieren saber tanto que se confunden. Entonces más bien prefieren evadir un poco el tema y confrontarlo o hablarlo con papá y mamá. De ustedes o de nosotros depende la manera asertiva, cómo podemos incidir de manera positiva en el mundo de lo de ella para poderlo persuadir y que accedan a un diálogo formal, fraternal, amoroso, en ese sentido. Ya luego viene la fase genital, de los 12 años en adelante, donde finalmente se inicia la etapa de la pubertad y está determinada por la organización de las pulsiones parciales de las zonas genitales. Entonces aquí se puede incrementar un poco más la masturbación, porque aquí empieza dentro del componente biológico, psicobiológico, a aparecer los primeros caracteres sexuales secundarios y primarios, donde empiezan a hacer la aparición del vello púbico, el vello en las axilas, la sudoración, y con ello pues todo el desarrollo de las hormonas, en donde hay una hiperfunción de todo lo que es el sistema límbico. Entonces los niños pasan del autoerotismo,
del que hablamos antes, de la autoestimulación, y no es nada raro que ya empiece tu hijo o tu hija de 12 años, 13, decir, mamá, estoy enamorada de un niño tan lindo, y no es nada raro que también diga, estoy enamorada de mi profesora o de mi profesor. Todos esos son componentes que son prototípicos de esta fase genital, para lo cual reviste mucha importancia una muy buena comunicación oportuna, adecuada, con un lenguaje claro, firme, contundente, sencillo, y el lenguaje debe ser muy acorde a la edad, a las necesidades, a las expectativas que tu niño o niña tenga frente a la diversidad de este tema. Coinciden también con una serie de cambios hormonales fisiológicos, y hay unas tendencias amorosas donde las combinan todos los elementos del deseo erótico. Entonces la ternura, la sensualidad, el afecto, el cariño, la búsqueda del placer genital. Entonces no hay nada raro que ya la niña se quiera maquillar, ya se quiere poner los tacones de la mamá, ya se quiere colocar el labial y demás. Y el niño ya empieza a hacer los osodramas de afeitarse como el papá, comienza a vigilar si ya le está saliendo barba, que es típico en esta edad. Ya a partir de los 13 años, recordemos que a partir de allí hay que buscar momentos para hablar con ellos, las noticias, los programas, las películas, donde hable más de una sexualidad sana, placentera, pero responsable. Hacerles muy buena orientación en términos de la prevención en su salud sexual y reproductiva, contextualizarlos muy bien sobre los métodos anticonceptivos, pero me parece importante que estos son temas que revisten tanta importancia que hay que buscar también los momentos, los espacios y las condiciones tanto emocionales de nuestro hijo como las emocionales nuestras. A partir de los 13 años ya está comprobado científicamente, inclusive a mi consultorio han llegado pacientes en donde los padres me han referido que su hija ya tuvo la primera relación a los 10 años. Y a los 13 años tuvo el primer aborto. Entonces, estos son temas que revisten tanta importancia y de tanta responsabilidad para nosotros, donde es mejor educar, no solamente con el ejemplo, sino también formarlos con todo este proceso, para lo cual les he venido esclareciendo. Hay que explicarles de manera muy contundente lo que tiene de cierto o incierto, los mensajes, las imágenes que ellos ven, hablar con mucha naturalidad de la sexualidad, porque considero que es la mejor forma para poderles dar una extraordinaria formación, para favorecer un clima de confianza y de comunicación positiva. Hemos de saber escuchar en primera instancia a nuestros hijos. Entonces resulta que me dice la mamá, doctora, mi hija no habla ni pío de nada de lo de ella, y me sorprende porque hay muchas cosas que yo quisiera enseñarle, pero ella no me deja. Entonces yo le pregunto, ¿y tú cómo le hablas? Ah, no, eso sí, comenzó a decirme que se consiguió un amiguito y pues de buenas a primeras, pues me dijo que ya se había chupado trompa, y entonces yo me enaltecí y la regañé. ¿Cómo así que usted conoce a un muchachito a los 2 días y ya se puso a chupar trompa? Papá, mamá, cuando nuestros niños se atrevan y nuestros jóvenes se atrevan a ser confidentes, a exteriorizar sentimientos y emociones, la invitación es saberlos escuchar, prestarles atención a sus preguntas, responderles con naturalidad, exponiéndoles lo que pensamos y lo que sentimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Muy probablemente van a haber preguntas que no estamos facultados para responder. Reconózcale a tu hijo, hija, no estoy en este momento en condición de responderte esta pregunta, pero la investigaré y luego abriremos un espacio para que hablemos al respecto. Pregunta que tu hijo, tu hija te haga, tómela en serio, papá, mamá, anótala en una agenda, investígala, indágala, asesórate muy bien, pero no los dejes con la palabra en la boca ni con la inquietud, porque entonces buscan a terceros y sabemos muy bien que la información de terceros o de cuartetos termina siendo desinformación. Además que pierdes tú
en él o en ella no solamente autoridad, sino también credibilidad. Cuando tu hijo te confidencia, en el caso, por ejemplo, de la niña que le dijo a la mamá que se había dado un pico con un amiguito que le había gustado, lo había conocido hacía 3 días, la mamá magnificó, se sobresaltó y fuera de eso expresó palabras grotescas. ¿Chupaste trompa? No, la niña no chupó trompa, porque no le chupó el hocico a una vaca, a un cerdo, perdónenme, se dio un pico. Entonces, desde esa connotación y desde ese lenguaje es que tenemos también que entender nuestra propia sexualidad. Hablar en unos términos muy sencillos, muy sutiles. Educar para la sexualidad resulta ser mucho más sencillo de lo que nosotros hemos creído. Es preciso entonces que seamos tolerantes y respetuosos con sus ideas y con las opiniones que ellos presenten, no juzgarlos por ellas, a pesar de que puedan mantener puntos de vista absolutamente distintos a los nuestros. Poner un punto en cuestión, consensuar y llegar a acuerdos que sean favorecedores tanto para ti como papá y mamá, como para él, porque lo más importante es lograr conservar la confianza que ellos nos depositen, porque cuando nosotros logramos rescatar o tener la confianza de nuestros niños, déjenme decirles que tenemos el cielo ganado. Difícil cuando nuestros hijos nos pierden la confianza y se silencian, porque ahí es donde empiezan a buscar a terceros y su desinformación los y las lleva a asumir comportamientos que futuramente pueden ser sustancialmente perjudiciales para su vida sexual. El maravilloso mundo de la sexualidad infantil depende de nosotros sustancialmente, que nuestros niños y niñas vean y vivan su sexualidad como algo hermoso, como algo natural, como formas de amar, de respetar, de quererse, de cuidarse, no como algo raro, intocable e inexperienciable. Entonces, en ese orden de ideas, ya estamos pues prácticamente por culminar. Quiero cerrar esta intervención con una frase que a mí personalmente me encanta y la he solido utilizar mucho en mis escritos. Soy único, soy importante, quiero ser responsable. Es maravilloso ser sexual. La sexualidad merece vivirse de manera responsable, autónoma, gratificante y constructiva. Recuerden que la esencialidad de una buena educación sexual está en primera instancia en que tú como hombre o mujer te autorreconozcas, primero que todo en el marco de tu corporeidad. La educación sexual se debe focalizar inicialmente en todo el compendio de características y de aspectos que redundan en torno al cuerpo. Importante hablarle a los niños, mundo privado, cosas privadas, mi mundo privado, mi cuerpo es un tesoro, para que ellos aprendan a darle una connotación de valor, de cuidado, de respeto, de admiración, de aceptación. Hablar de palabras mundo privado, cosas privadas, para que sepan en el marco de la prevención de abuso sexual a ser capaces de decir no cuando alguien le hace una propuesta indecente, aprender a decirle no cuando se sienta intimidado o intimidada, y aprenda a romper el silencio contigo, papá o mamá, gracias a la aceptación que tienen hacia ti, a esa confianza que tú le has ofrecido a lo largo de la vida, de la tuya y de la de él, que puedes finalmente salvar la vida de tu hijo y de tu hija y garantizarle en ese orden de ideas una sexualidad sana, gratificante, responsable, autónoma, pero ante todo constructiva. Bueno,
Antes de que nos vayamos, tengo para ustedes una gran premisa. Yo soy una eterna apasionada por la psicología, la neuropsicología, y yo les quiero recordar que tengo un curso online desde la comodidad de tu casa acerca del entrenamiento neuropsicopedagógico para el manejo del déficit de atención y de la hiperactividad. En ese curso hay un compendio de aproximadamente 30 años de experiencia donde esbozo todos los aprendizajes y todo lo que ha significado para mí el trabajo con mis pacientes, no solamente niños, niñas, adolescentes, sino también adultos. En ese curso vas a aprender fundamentación teórica, las caracterizaciones, la etiología, los factores, cómo poder identificar un niño con déficit de atención, qué hacer para recurrir y buscar ayuda. También les explico ahí indiscutiblemente técnicas, estrategias extraordinarias para manejar en el aula de clases si tu condición es maestro, como terapeuta, como profesional, como psicólogo, como neuropsicólogo, como padre, como madre. En este curso vas a encontrar clases grabadas, no solamente de los múltiples seminarios que en nuestra época pudimos hacer presencialmente, sino también clases grabadas por mí de una manera directa, pensada en ustedes. También van a encontrar en el curso material descargable en físico, donde van a encontrar diversidad de juegos, técnicas terapéuticas, ejercicios para estimular los diferentes tipos de atención. Es muy recomendado el curso para maestros, para fonoaudiólogos, para padres, para madres, para todo tipo de profesionales. Dentro del curso también hay un taller que desarrollé hace aproximadamente 1 mes y medio con todo lo de la pandemia, donde enseño allí muy práctico a manejar las emociones en el marco del control y la regulación de las emociones para regular la depresión, la ansiedad, el estrés y las conductas disruptivas por el confinamiento. Ese material también lo van a encontrar en el curso. Adicional a eso van a encontrar también el método EMPEMED, que es un método creado y diseñado por mí. Sale de entrenamiento neuropsicopedagógico para el manejo del déficit de la atención y de la hiperactividad. Y por último, vas a tener quienes ahora escriban allí en el enlace de aquí abajo, me interesa, el próximo sábado van a tener conmigo un webinar específicamente para todas las personas que compren obviamente el curso. El próximo sábado les voy a dar un obsequio de aproximadamente 3-4 horas de un webinar donde les explicaré de manera mucho más amplia en qué consiste el método EMPEMED, y allí les obsequiaré videos y material de apoyo como recurso pedagógico y psicopedagógico para que lo puedan implementar con sus hijos, estudiantes o pacientes. Bueno, no sé si haya 1 o 2 preguntas, estamos volados en el tiempo, estamos en Instagram Diagnóstico, nos sacan de allí, entonces voy a responder siquiera unas 2 o 3 preguntitas antes de irnos. Voy a escuchar de pronto unas 2 o 3 preguntitas. Este tema es supremamente amplio, de pronto pudiésemos pensar en otro masterclass número 2, porque de esto hay mucha tela que cortar. No se mueve, no lo meta. Nos pueden buscar en el Instagram, @hacercrecer, también pueden buscarme o encontrarme en el Instagram mío, @neuropsicoelianet, en nuestro Facebook, @hacercrecer, o en el Facebook mío, Elianet
Gómez. También en nuestra página web www.sercrecer.co y también en nuestro canal de YouTube Ser Crecer IPS. Me preguntan acá, doctora, ¿es normal que se masturben y cómo se maneja esa situación? Depende de la edad. Es normal. Los niños desde chiquiticos están tocando. Un bebé a sus 3, 4 meses, si tú te pones a observarlo, ya se está explorando sus órganos genitales. ¿Es normal que se masturben o se autoestimulen? Sí. ¿Qué no es normal? Que dependiendo de la conducta dentro de lo normal, se presente con más intensidad, con más frecuencia, ¿sí? Si esta conducta es intensiva, es frecuente y es reiterada, sí es mejor consultar a un psicólogo porque posiblemente esté manejando un cuadro de ansiedad. Aquí dice pues que cuánto cuesta el curso, no es sino que ustedes aquí abajito escriban me interesa y ya nosotros nos comunicamos directamente con ustedes. La parte del colecho, ¿hasta qué edad se puede hacer? No entiendo, colecho. Colecho, no sé. Pues, ¿qué es colecho? A ver, yo miro a ver qué otras preguntitas. Para el curso deben escribir aquí en este momento en el link, me interesa, para podernos poner de acuerdo. Aquí hay otra pregunta, ¿qué hacer si un niño después, ahorita en el confinamiento de repente, vuelve a perder el control de esfínteres? Muy probablemente papá y mamá, depende de la edad, depende de la edad. Cualquier edad en donde el niño en este momento, en la época de confinamiento, pierda los esfínteres, nos está mostrando de unos posibles síntomas de ansiedad, para lo cual hay que mirar cómo está el ambiente familiar, cómo lo estamos tratando, si el telestudio le está generando estrés, cómo tú lo estás tratando papá, cómo lo estás tratando, cómo está el clima familiar, cómo están siendo implementadas las normas, cómo se le están exigiendo las normativas, porque se puede ser posiblemente una sintomatología de ansiedad. A ver... ¿Es cierto que hablar o educar a los niños de 10 a 12 años sobre sexualidad, anatomía, fisiología y salud genital con total apertura podría indicar curiosidades inadecuadas que los podría llevar a conductas sexuales? No, mamá. Precisamente, ese ha sido uno de los tantos mitos, yo podría decir mitos, de los cuales yo fui víctima, y nosotros como padres fuimos víctimas. Nuestros papás no nos educaron por dos razones. Uno, porque ellos tampoco fueron educados a nivel de la sexualidad, crecieron con muchos mitos y muchos tabúes, muchos miedos y muchas incertidumbres, no tenían el conocimiento, no estaban preparados para enfrentar esta temática tan álgida. Y en segundo lugar, porque temían que si nos abrían los ojos, nos mandaban a la perdición, porque son palabras típicas ancestrales. Déjeme decirte, mamá y papá, mientras tú seas una persona tranquila, serena, calmada, le hables con claridad, con firmeza, con contundencia en asuntos de educación sexual, te digo una cosa, formas e informas y educas más a tu hijo y a tu hija para la vida que no informarle. Si en tu condición hay una situación donde por alguna razón no estás en condiciones de responder, admítele a tu hijo que no estás preparado para responderle esa pregunta, pero que lo van a investigar o que juntos lo van a hacer y pueden irlo haciendo. Pero me parece que la información es oportuna y es coyuntural. Bueno, hay muchos, es normal que el niño a los 3 años duerma con su mamá soltera.
Sí, es normal que el niño duerma con la mamita soltera o la mamá casada o con pareja o sin pareja, pero en la medida de las posibilidades lo más recomendable es que si tú quieres que el niño sea un niño autodeterminado, independiente, seguro, autónomo, con principio de libertad y desarrolles magistralmente su liderazgo, motívelo y acompáñelo para que se duerma en su cuarto y sea él el que desarrolle todo ese hábito de independencia en el sueño. Más bien acompáñelo con una lectura, media hora antes de acostarse, ahora si son religiosos, leer un cuentico, una media hora y después las buenas noches. Lo importante es independizarlos en el sueño. Bueno, eso es todo por hoy. Me despido de una manera muy fraternal, deseándoles una extraordinaria noche y muchas bendiciones y muchos éxitos para todos los proyectos que tienen hoy y mañana. Feliz noche.